Un gusto a todos, mi nombre es Kevin Calvache y el día de hoy vamos a estar tratando temas muy importantes, haciendo un recorrido a la historia y pues ejemplificando distintos temas en la parte de sistemas comerciales, teorías del comercio, instituciones, instrumentos y sistemas monetarios dentro de la economía global. Cabe recalcar que este es un trabajo para la materia de encuesta económica internacional para la Universidad Internacional del Ecuador. Vamos a iniciar. Básicamente, ¿de qué se trata este trabajo? Hay que entender que ningún país produce todo lo que necesita. Unos tienen petróleo, otros tienen tierras fértiles, otros tecnología. Por eso hoy en día las naciones intercambian bienes, servicios y dinero. Ese intercambio responde a razones económicas que se han estudiado por más de 2 siglos. El objetivo de hoy va a ser conectar la teoría del comercio con casos reales y actuales, para entender no solo lo que dicen los economistas, sino cómo se lo aplica en la práctica. Durante este recorrido vamos a abordar 7 temas, desde las teorías clásicas del comercio, las nuevas teorías, instituciones internacionales creadas como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, la balanza comercial y balanza de pagos, teniendo como ejemplo Ecuador, y más aún dentro del año 2024 un ejemplo bastante interesante, las famosas Incoterms, la Organización Mundial de Aduanas, y vamos a finalizar con un recorrido por las relaciones monetarias desde el trueque a hoy en día las criptomonedas. Para iniciar, vamos a tratar un marco teórico que nos dice por qué comercian los países. Y básicamente vemos que la respuesta ha evolucionado con el tiempo, partiendo desde el mercantilismo, que se veía como el comercio como un juego entre ganadores y perdedores. Hoy en día se ha pasado a entender el comercio como un intercambio que pretende beneficiar a ambas partes que lo están ejecutando. Entonces, vemos que el comercio ha venido evolucionando desde el mercantilismo, como les decía, donde el enriquecimiento básicamente era mucho más de la persona que exportaba al que importaba. Y después evoluciona a la economía clásica y nos plantea distintas teorías, Smith y Ricardo, bajo un modelo de comercio hoy en día, para finalizar en las nuevas teorías comerciales, donde también podemos ver el nacimiento del comercio intraindustrial y de las famosas economías de escala. Básicamente, lo que pretendemos es que las teorías clásicas siguen siendo la base hoy en día, pero las nuevas teorías nos explican el comercio moderno, de las cadenas globales de valor y cómo ellas hoy en día pues van evolucionando con el tiempo. Entonces, partamos de algo. ¿Cómo se realiza esta investigación? Básicamente cumple 3 pasos: recopilarla y clasificar la información por los 7 temas antes mencionados, analizarla conectando cada tema y sintetizarla al finalizar. El enfoque es un enfoque investigativo y documental, donde pretendemos darle un enfoque cualitativo y descriptivo. Buscamos generar una manera sencilla de explicar cómo ha ido evolucionando cada etapa, desde el comercio a hoy en día pues los distintos modelos monetarios. Básicamente, el caso de estudio que vamos a abordar en uno de estos pilares va a ser el del Ecuador, donde generamos una particularidad en el año 2024, que lo vamos a ir comentando a continuación. Pero tomamos el Ecuador como ejemplo porque usamos el dólar. Somos un país dolarizado desde el año 2000.
Y gracias a eso nos ha permitido obtener datos bastante relevantes. Entonces, partiendo desde el tema 1, vamos a hablar de las teorías clásicas, que son la base del comercio. Básicamente podemos ver que se separan en tres. La ventaja absoluta propuesta por Adam Smith, donde nos dice que cada país produce lo que hace de forma más eficiente. Por ejemplo, Arabia Saudita exporta petróleo porque el costo de exportación es bajo. Perdón, el costo de extracción es bajo para ellos. Por ejemplo, la teoría de David Ricardo nos habla de la ventaja comparativa, donde nos dice que cada país debe especializarse en donde tenga mayor ventaja, donde su costo de oportunidad sea mucho más grande. Y al final desencadenamos pues en el modelo Heckscher-Ohlin, donde nos habla que se exporta lo que usa el recurso que sobra. Por ejemplo, en Ecuador se exporta banano, camarón, cacao y flores, y se importa la maquinaria y la tecnología, porque Ecuador es un país de tierra fértil. Podemos tomar como ejemplo histórico Inglaterra y Portugal, donde Inglaterra era especialista en telas y Portugal en vino. Y gracias a eso se especializaron y lograron generar un intercambio de productos. Hoy en día, Ecuador, al ser una tierra fértil, puede exportar productos agrícolas e importar de China maquinaria y tecnología. Como tema 2, vamos a hablar de las nuevas teorías. ¿Por qué comercian entre países parecidos? Las teorías clásicas no explican un hecho muy curioso. Gran parte del comercio ocurre entre países parecidos que intercambian productos del mismo tipo. Por ejemplo, Alemania y Francia. Ambos fabrican autos y se venden autos mutuamente. ¿Por qué pasa esto? Esto da hincapié más bien al nacimiento del comercio intraindustrial, que es básicamente el intercambio de productos de una misma industria. Ahora, ¿por qué estos países se intercambian los mismos productos? Porque los consumidores valoran la variedad y para estos países es importante darles un abanico de más productos para que pueda incrementarse la demanda. Ahora, dentro de las nuevas teorías vemos el nacimiento de las economías de escala, donde nos dicen que producir a grandes cantidades abaratan los costos. Y lo que nos tratan de explicar es que los países hoy deben producir para el mundo entero como tal, que la producción debe estar concentrada en un volumen grande para después exportarlo. Como tercer tema, vamos a abordar las instituciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1944 nace el Bretton Woods, que básicamente es el nacimiento de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la Organización Mundial del Comercio, que antes era también denominada GATT. ¿Por qué son importantes estas organizaciones? El Fondo Monetario Internacional vela por la estabilidad monetaria, presta dinero a países con problemas en la balanza de pagos a cambio de generar reformas. El Banco Mundial financia el desarrollo, genera préstamo y asistencia técnica para infraestructura, educación y salud a países. Y la Organización Mundial del Comercio es la encargada de administrar las reglas del comercio y resolver disputas comerciales. Como por ejemplo hoy en día el conflicto entre
el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que básicamente afecta a distintos países y mucho más a países con economías pequeñas, porque se generan entre ambos distintas restricciones comerciales y aranceles. ¿Qué quiere decir? Que suben su costo de importación o exportación entre ellos. ¿Por qué pasa esto? Básicamente por el modelo económico que cada uno tiene. Y al generar tratados de libre comercio, cada uno busca generar alianzas con países, pero que que te compren, digamos, que le compren a Estados Unidos, pero no le compren a China. Y asimismo, China. Entonces, encarecen los productos. Ahora, vamos a abordar el tema 4, que es la balanza comercial y la balanza de pagos. Y vamos a tomar como ejemplo el Ecuador. La balanza comercial básicamente mide las exportaciones de las importaciones y la balanza de pago mide todas las transacciones que se generan con el mundo. Ahora, vamos a tomar como ejemplo Ecuador por algo muy específico. Ecuador tuvo un superávit en el año 2024, donde las exportaciones no petroleras incrementaron, llegando a generar 24.849 millones de beneficio. Pero hay algo importante a destacar aquí, que todo este superávit que se generó se dio porque hubo un decaimiento en las importaciones de hasta un 5%. Entonces, hay una lectura bastante crítica que sí elevó la economía y nos permitió al Ecuador tener, por ejemplo, productos como el camarón, como el banano, que superaron las exportaciones del petróleo. Nos quitó ese estigma de ser un país petrolero. Pero asimismo, generaron un decaimiento en las importaciones. Ahora, Ecuador como tal tiene principales destinos de exportación, que básicamente son Asia, Estados Unidos y Europa. Principalmente estos mercados consumen productos como el camarón, el banano, el cacao y productos derivados del cacao, las flores y el petróleo obviamente. Sin embargo, en el año 2024 vimos un auge de las exportaciones agrícolas, no tanto petroleras como se vio en años anteriores. Ahora, vamos a hablar como tema número 5 de las Incoterms, que básicamente son las reglas de la Cámara de Comercio Internacional puestas desde el año 1936. Las Incoterms nacen en el año 2020 bajo 4 grupos y lo que buscan es definir quién paga, quién asume el riesgo y dónde se entrega la mercancía. Y pues están determinadas bajo distintas nomenclaturas. Ahora, lo que busca, por ejemplo, la Incoterms de salida con la letra E es que el comprador se encargue de casi todo, el vendedor solo entregue en su fábrica. Los Incoterms con la F es que el comprador pague el transporte principal. Hay una muy usada que es el FOF, que es muy usada en la vía marítima, específicamente. La de letra D es que el vendedor asume casi todo hasta el destino. Y la C es que el vendedor paga el transporte, pero el riesgo pasa antes de llegar. En un contrato se escribe así, por ejemplo, CIF Guayaquil Incoterm 2020. Se crea un lenguaje de exportación, podríamos decir, donde solamente con estas siglas ya se sabe, ya se puede definir más bien las reglas del juego. Como tema 6 vamos a hablar de la Organización Mundial de Aduanas o OMA.
Si los incoterms ordenan los contratos, las aduanas ordenan el paso físico de la mercancía. La OMA básicamente se encarga de la coordinación, más bien, coordina, moderniza y hace más seguro el trabajo aduanero en todo el mundo. Y está basado en 3 sistemas. Sistema armonizado, que es un código universal para todos los productos que pasan por la aduana. El marco SAFE, que fue creado en el año 2005. Y el operador económico autorizado, que es la certificación a empresas confiables a cambio de cumplir requisitos de seguridad, que les permiten obtener controles mucho más rápidos. Ahora, como tema 7, para finalizar, vamos a tratar el tema de sistemas monetarios, donde nace el trueque, que básicamente es el cambio de un bien por otro. Hoy en día no está desaparecido, aún sigue vigente pero con limitaciones. Después nacen los sistemas tradicionales o el dinero fiat, que pues viene pues con el nacimiento también del Bretton Woods y del famoso patrón oro, donde el dinero físico estaba respaldado por reservas de oro. Y hoy en día, con la evolución, ha venido pues las famosas monedas digitales, que están respaldadas por blockchain. Básicamente, hoy en día, por ejemplo, El Salvador adoptó ya este modelo de monetario como legal desde el año 2021. Lo que nos deja todo este recorrido es que las teorías clásicas siguen vigentes, pero las nuevas explican el comercio moderno y las cadenas globales de valor. Las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OMC crearon el orden del comercio, que hoy se ve pues tensionado por un conflicto entre Estados Unidos y China. Ecuador ha logrado un superávit histórico, pero hay que leerse bien los indicadores ya que hubo un decaimiento en las importaciones. Las Incoterms y la OMA son la infraestructura práctica que ordena los contratos y asegura el paso por las fronteras. Y los sistemas monetarios evolucionan desde el trueque a lo digital, aunque las criptomonedas aún deben madurar. Gracias a todos. Me despido diciendo que el comercio internacional combina teorías centenarias con innovaciones de vanguardia. Comprenderlo es clave para entender la economía del mundo actual.